Queridos espectadores, hoy os vengo a presentar una planta que poca gente tiene en casa porque no sabe cómo utilizarla. Así que estate atento porque en este vídeo te lo vamos a enseñar. La verdad es que mucha gente confunde esta planta con la de orégano, que aunque son de la misma familia, la Myaceae, y además se trata de una aromática que la puedes utilizar en infusiones. Bueno, sigue mirando las imágenes a ver si adivinas de qué planta se trata. Te reto a que me digas desde qué país nos estás viendo y cuál te parece que es el nombre de esta planta. Para darte un poquito de tiempo te voy a recordar que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte vídeos muy interesantes que sacamos en este canal sobre flores y plantas, mariposas, abonos, manualidades, compostaje, reciclaje, insecticidas, fungicidas y más. Además, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo porque algo que para ti es totalmente gratis nos ayuda mucho al canal. Muchas gracias por tu colaboración. Bueno, ahora sí, ¿has descubierto ya de qué planta se trata? Otra pista que te puedo dar es que con esta planta se hacen unas famosas recetas de las hierbas provenzales. Ahora sí, ¿verdad? Ya la has descubierto. Bueno, se trata de la mejorana. Su nombre científico es Origanum majorana. Seguro que ahora recuerdas que incluso en algunas ocasiones habrás tomado una infusión de esta planta, que siempre hay infusiones de ella en casa. Pero recuerda, como siempre te digo, antes de tomar cualquier tipo de infusión o planta medicinal, consulta siempre a tu médico o especialista. No vaya a ser que por cualquier motivo que tú tengas de salud, esta planta esté contraindicada para que tú la tomes. Bueno, vamos a comenzar con las explicaciones sobre esta planta, que además puedes tener en maceta. Colocarla siempre en una maceta de tamaño mediano, ya que su sistema radicular no es demasiado grande. El sustrato, pues normal, puede ser ese universal que yo utilizo en muchas ocasiones, no es exigente con el sustrato. Como no necesita mucho abono tampoco, porque con que la abones una vez al mes será suficiente. Ya sabes que en este canal tenemos una cantidad de abonos impresionantes si quieres orientarte. Bueno, importante, no pasarse con el agua. Esta planta prefiere pasar un poquito de sed a tener exceso de agua. Aunque le gusta estar a pleno sol, también la puedes tener en una zona de sol y sombra. La mejorana la podemos consumir bien directamente de la planta, es decir, fresca, o si has comprado la infusión en la tienda, igualmente tiene todas sus propiedades. Para comenzar con sus propiedades beneficiosas, te diré que la mejorana ayuda a aliviar el estrés, ayuda a relajarte. Además, también combate el insomnio, por lo tanto es ideal para tomar una infusión justo antes de irte a la cama si te cuesta dormir. También es un relajante muscular. Es una planta que también ayuda a cicatrizar heridas y cura las afecciones de la piel. También en ocasiones se ha hecho gel de mejorana. Si te aplicas la propia planta encima de la piel, tiene efectos analgésicos. Así que si un día te da de improviso una lumbalgia y tienes mejorana cerca, aplica en la zona. Te aliviará el dolor. Además, muchas veces cuando tenemos diarrea y tenemos dolor en el intestino, tomar una infusión de mejorana también nos va a ayudar a aliviar esa irritación del intestino y a sentir un cierto alivio. Masticar una hoja de mejorana combate la halitosis. Esta peculiaridad la comparte también con el perejil. Otra cualidad que tiene es que te ayuda a sentirte mejor. Y si has perdido el apetito, pues porque llevas una temporadita flojo o has estado algo enfermo, bueno, como que te anima un poco a recuperarlo. Dicen que alivia un poco los dolores de cabeza, ya que tiene un efecto analgésico y también ayuda al hígado. Además, si has sufrido una intoxicación alimentaria, has comido algún alimento que estaba en mal estado, pues también tomar una infusión de mejorana va a ayudar a que te cures mucho antes y a eliminar ese alimento en mal estado de una forma más rápida, más ágil. Con la propia infusión puedes hacerte un enjuague bucal casero que después del cepillado te puedes enjuagar la boca con infusión de mejorana. Esto va a ayudar a reducir la irritación y las molestias de las aftas en la boca.
también la irritación de las encías o la inflamación de las encías. Cuando la planta ha florecido es el momento de cortarla al ras. Una vez esté en su máxima floración, cuando estén todas las flores abiertas, la vamos a cortar al ras, vamos a hacer ramilletes y la vamos a dejar secando. Es importante que la dejéis secar. Una vez seca es cuando vamos a triturar y ya la podríamos utilizar para hacer infusiones o utilizarla para echarla como condimento en el pescado, en ensaladas, etc. Pero como ya te he dicho, tienes que esperar a que florezca para que realmente puedas aprovechar todos los usos y beneficios. Esta es la única parte mala de esta planta. Bueno amigos, espero que os haya gustado conocer la mejorana. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo, compartir con familiares y amigos que les pudiera interesar y os espero en el próximo vídeo. Un saludo.